Buenas noches, soy Ricardo Aranda. Estudio el quinto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. La materia a estudiar en esta ocasión se llama las obligaciones en Derecho Civil. Estamos en la sesión número 5 y vamos a estudiar el tema efectos jurídicos de las obligaciones civiles. A continuación vamos a realizar una actividad, un podcast referente al tema de los efectos jurídicos. Vamos a iniciar hablando acerca del tema, en una pequeña introducción para después pasar al desarrollo de la actividad. Pues los efectos de las obligaciones jurídicas en sí podemos decir como un ejemplo claro que si un deudor satisface su obligación pagando como se comprometió, significa que su responsabilidad habrá concluido. Pero si no paga su deuda, está incumpliendo y por ende habrá efectos jurídicos por dicho incumplimiento de sus obligaciones. Y pues como sabemos, por consecuencia traerá conflictos. Es decir, que hablar de los efectos que produce una acción es hablar de las consecuencias de una causa. Asimismo, en lenguaje llano, si una persona se obliga a algo, pues tiene que cumplir. De lo contrario, habrá un efecto jurídico como resultado del incumplimiento. O sea, claro está. Bueno, con esa breve introducción paso a lo siguiente, que es el desarrollo de la actividad. Los efectos de las obligaciones. Sabemos que pueden ser positivos o negativos. Todo dependerá del cumplimiento o incumplimiento de de la obligación contraída. Al hablar de los efectos de las obligaciones, estamos hablando de que son las consecuencias de un orden jurídico. Claro está que son derivados de la existencia de una obligación que surge entre los sujetos activo y pasivo, es decir, entre el deudor y el acreedor. Para que esta figura se lleve a cabo, pues tiene que haber la figura de deudor y del acreedor. Los efectos de las obligaciones se refieren al cumplimiento o no del deudor y son acciones legales de las que dispone el acreedor. Dentro de los efectos de las obligaciones jurídicas tenemos la figura de cumplimiento de las obligaciones. El cumplimiento de las obligaciones establece una obligación jurídica calificada, pues es evidente que las obligaciones sean extracontractuales o contractuales. Además se establecen para ser cumplidas por su deudor. De ahí que si el cumplimiento no se hace voluntariamente, la ley establece no solo los medios judiciales para que el acreedor exija el cumplimiento, sino también las responsabilidades de orden pecuniario en que incurre el deudor. El cumplimiento o pago de las obligaciones constituye uno de los medios de su extinción, salvo en las obligaciones. Se admite generalmente el principio de que la obligación puede ser cumplida no solo por el deudor, sino también por tercera persona, porque así lo establece el Código Civil Federal, ya que el acreedor le ha de hacer indiferente a esa circunstancia. Esto se refiere exclusivamente al cumplimiento, pero no a la sustitución del deudor. Este tema que ofrece otras características jurídicas. También, dentro de los efectos de las obligaciones jurídicas, también tenemos la figura jurídica que se llama consignación, que de acuerdo con lo estudiado, la consignación es la acción y efecto de señalar, ya sean bienes o algún monto para efectos que se cubra con una cantidad o renta que se deba. Tenemos algunos puntos para que se lleve a cabo la consignación y nos dice la legislación vigente que será procedente en los siguientes casos. Por ejemplo, como cuando el acreedor se niega a recibir el pago
o cuando se resiste a entregar justificadamente el pago. Otro punto que tenemos es que cuando en ocasiones el acreedor sea desconocido. Esos son por mencionar algunos puntos. Otra figura jurídica que tenemos dentro de los efectos de las obligaciones es la ejecución forzosa. Esta se refiere cuando el deudor cumple voluntariamente el pago de la deuda. Nos dice que en ese acto termina la relación entre deudor y acreedor. Pero en el supuesto de que el deudor no quiera pagar la deuda y cumplir con el compromiso acordado, el acreedor tiene la facultad de obligarlo a cumplir con la obligación. Es la última consecuencia para efectos de hacer cumplir al obligado con el pago. Recuérdese que la norma jurídica se caracteriza por su coercibilidad, es decir, de poder hacerse cumplir por medio de la fuerza pública. A eso se refiere esta figura jurídica. Tenemos otra figura dentro de los efectos de la obligación jurídica. Pues tenemos la consecuencia general de todas las obligaciones. Nos dice que es el pago o cumplimiento, y este se puede dar de las siguientes formas. Por ejemplo, si es realizado voluntariamente por el deudor y recibido voluntariamente por el acreedor, con lo cual existe propiamente un pago. Otro punto es si el efectuado contra la voluntad del acreedor se presenta la consignación en pago. El siguiente punto, si se lleva a cabo contra la voluntad del deudor, entonces nos encontramos frente a la ejecución forzada. En el primer inciso mencionado ya anteriormente, tenemos que se tiene un pago simple y llano. Esto es un acto voluntario en el que las dos partes, es decir, el deudor y el acreedor, manifiestan la voluntad absoluta. Continuando con la actividad, otras figuras jurídicas que tenemos dentro de los efectos de las obligaciones es la evicción y el saneamiento. La primera, la evicción, con fundamento en el artículo 2119 del Código Civil Federal, establece que habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fue privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria, en razón de algún derecho anterior a la adquisición. Para explicar brevemente este artículo, se entiende, dice, que la evicción es una figura jurídica que protege el derecho de propiedad de las personas. Eso nos quiere decir este precepto legal. Bueno, dentro de la otra figura tenemos el saneamiento. El saneamiento es una figura protectora, al igual que la evicción, es parecida, protegen el derecho de las personas, el derecho a la propiedad de las personas, pero la diferencia es que este saneamiento ampara al adquiriente que tuvo que devolver el bien por causa de evicción. Se relacionan los dos, pero a fin de cuentas cada figura tiene su propósito. Bueno, con esta figura jurídica terminamos los puntos de los efectos de las obligaciones jurídicas. Por el momento es todo. Gracias por su atención.